Bienvenidos a Un Podcast de FAEC, un espacio donde conversaremos con protagonistas del sector inmobiliario sobre tendencias y novedades, con el patrocinio de Turismo Residencial Cádiz y Your Housing Cádiz y con la colaboración de Asprica. Bueno, pues estamos otra vez en un nuevo capítulo de un podcast de FAEC, en el marco de nuestro proyecto Turismo Residencial, para abordar otra visión más distinta a las muchas que ya vamos llevando a cabo en relación con este apasionante sector que es el nuestro y este segmento tan concreto del turismo residencial. Hoy nos acompaña un invitado que combina creatividad y funcionalidad en sus proyectos arquitectónicos, que entendemos que aporta un valor imprescindible, único y muy importante a lo que es el concepto de turismo residencial. Es Juan Vega. Bienvenido, Juan, un arquitecto jerezano, fundador de Juan Vega Arquitectos. Encantado de que estés con nosotros, Juan. Bienvenido. Igualmente, encantado que estés aquí en nuestro estudio, que bueno, como te he comentado antes de empezar la entrevista, pues estamos en proceso de finalización, o más bien de mejora constante. Ahora te preguntaré. Y bueno, encantado de que estés aquí, la verdad que es un placer. Nos gusta en nuestro podcast, antes de meternos en la temática en sí que nos trae, conocer un poquito más al invitado. Nosotros aunque nos conocemos de hace ya tiempo, pero sabemos que estuviste en tus inicios en Nueva York trabajando, también tuviste una etapa profesional en Sevilla, hasta que creo que en torno a 2009 fundas tu propio estudio de arquitectura. Nos gustaría que nos contaras un poquito de ese viaje que has hecho hasta llegar a tu estudio propio y bueno. Sí, te cuento un poco. Yo acabé los estudios de la carrera en 2005 y he ido un poquito a contracorriente porque realmente en aquella época, que era una época de mucha bonanza, era el boom inmobiliario, estábamos en la cresta de la ola en ese momento, muchos compañeros pues decidieron saltar a la calle y no pasar por un proceso, digamos, de formación más allá de lo que era la carrera, sino salir porque había mucha oferta en la calle para trabajar como profesional libre, ¿no? Pero yo realmente, aparte que tuve la suerte de acceder al mercado laboral en un estudio bastante de referencia en Sevilla, como fue el estudio de Juan Pedro Donaire, pues sí que tenía en la cabeza iniciar un proceso previo a saltar a la calle. Siempre tenía la inquietud de desarrollarme de manera personal o profesional libre, pero quería tener esa etapa previa, ¿no? Entonces estuve un año con él en su estudio y tras ese año yo también no tuve la experiencia de salir fuera durante la carrera, pues no me fui de Erasmus y estuve siempre en Sevilla, por lo tanto sí tenía esa inquietud de irme fuera y conocer un poco más cómo se hacían las cosas fuera de nuestro entorno, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de irme con un amigo que se iba a hacer unas prácticas a una ingeniería en Nueva York y bueno, me subí un poco a su barco. Eso es salir por la puerta grande, de verdad. Sí, la verdad es que había otros destinos más cercanos, pero bueno, en este caso pues sí tenía esa inquietud por conocer también cómo se trabajaba en Estados Unidos y ver su visión también comercial. Entonces pues me fui realmente con un curso de inglés, me busqué un curso de inglés por 3 meses, pero con la intención de intentar acceder al mercado laboral. También con la suerte de que en aquella época realmente había una bonanza económica global, por lo tanto había mucha oferta para arquitectos y aunque el procedimiento de acceso al mercado laboral en Estados Unidos es un poquito farragoso con el tema de los visados, pero sí que a los 2 meses pues tenía una oferta. Entonces pues mi primer trabajo fue en un estudio pequeño y a los 6 meses empecé con Rafael Viñoli, que era un arquitecto uruguayo afincado en Nueva York desde hace 40 años. Tenía un estudio súper sólido con 200 arquitectos, tenía estudios en Los Ángeles, en Hong Kong, en Dubái, en Londres, o sea, un macroestudio que funcionaba pues a nivel global, ¿no? Entonces bueno, estuve 1 año y medio allí y contracorriente, como te decía antes, me volví pensando en que también podía a lo mejor haberme ido a Dubái o a Londres, ¿no? En otras ciudades. Era un refugio de muchos técnicos en España. Pues al final yo tenía esa inquietud de desarrollarme por cuenta propia y además hacerlo en mi entorno de vida, ¿no? Entonces, pues contracorriente, contra todas las opiniones de todo el mundo de que no me viniera en ese momento, pues decidí volverme y empezar y arrancar aquí. Y hasta el momento, bueno, yo te digo, pues... Nosotros
tenemos cierta conciencia por lo que conocemos de vosotros, de lo que nos cuentan los demás y lo que conocemos directamente, de que este estudio combina mucho recursos técnicos con la creatividad, con lo artístico. Yo te iba a preguntar ahora por la filosofía de tu estudio, pero la quiero enmarcar en el extraordinario entorno en el que nos encontramos, que es vuestro propio estudio. Sí. Es una de las ventajas que tiene este formato de podcast más visual. Me gustaría que nos contaras un poco la filosofía tuya y la de tu estudio y que la entroncaras con este espacio magnífico en el que estás construyendo tu Sí, bueno, lugar un poco derivado de esa trayectoria, de al final de esos inicios difíciles, de buscarnos la vida en un sitio u otro. Al final, en el desarrollo de estos últimos 10 años, un poquito más, 15 años, ¿no? Pues hemos ido poquito a poco hasta llegar hasta aquí, bueno, disfrutando de la buena salud del sector de los últimos años hasta hoy, ¿no? Entonces nosotros, nuestra visión sí es verdad que somos amantes del arte desde siempre e intentamos situarnos en la mentalidad del arquitecto artista, es decir, sin olvidarnos de que la funcionalidad y la técnica es fundamental para llevar cualquier proyecto, sí que nos gusta arrancar los proyectos siempre con la visión artística del trabajo, ¿no? Aquí, bueno, esto es un ejemplo, que en nuestro propio estudio es un ejemplo de este y otros, pero este en concreto, pues de cómo nos gusta interpretar la arquitectura y sobre todo afrontar un proyecto, ¿no? Al final nosotros pues solemos buscar referencias, hacer un estudio exhaustivo de la historia del espacio en el que vamos a actuar para tomar referencias y utilizarlas como idea de proyecto. Tanto sea con un edificio como este, que prácticamente pues rebosa historia, rebosa singularidad y autenticidad, como si tenemos que trabajar en un espacio que no contiene de esa historia, pues estudiar el entorno y a dónde puede acogernos para materializar una idea. Eso es un poco como arrancamos. Ajá. Eso está muy relacionado con el tema que nos trae, porque ya mezclando un poco todas las conversaciones, porque podemos ir y volver a tu experiencia personal y profesional cuando quieras, pero hablando un poquito de la importancia de la arquitectura en el turismo residencial, nosotros la tenemos perfectamente identificada. Ya te anticipo que hablaremos sobre la necesaria diferenciación o marcar muy claro el mensaje que queremos lanzar desde nuestra federación, de que el turismo residencial no necesariamente tiene que estar vinculado exclusivamente a sol y playa. Pero ¿cómo dirías tú que de importante es la arquitectura en un concepto como el de turismo residencial, incluso entroncándolo con lo que reflexionábamos antes, en una ciudad, por ejemplo, como Jerez? Es decir, si nosotros queremos destacar que localizaciones como Jerez de la Frontera tienen mucho valor en turismo residencial, ese estudio del entorno, ese estudio de la idiosincrasia o de una ciudad o de un entorno en Jerez, por ejemplo, y estamos en tu estudio, la arquitectura vinculada a toda la industria bodeguera marca mucho la ciudad de Jerez. ¿Qué importancia tiene a la hora de que una persona decida buscar una segunda residencia en un lugar como este? ¿Qué factor, cuánto de clave es la arquitectura en ese concepto? Es una excelente pregunta, porque yo creo que, o sea, según lo que yo he estado viendo en los últimos años, y sobre todo a raíz de algún proyecto que estamos haciendo, sobre este mismo, ¿no? Yo creo que más allá de la inquietud por el turismo de costa, yo creo que en los últimos años estamos viendo como hay mucha gente que no solo quiere venir a Jerez o a otras ciudades para visitar monumentos. Yo creo que la gente cada vez demanda más el vivir una experiencia sensorial con el propio edificio, en el caso de arquitectura, o con los propios espacios abiertos, ¿no? Entonces, creo que eso es una tendencia que yo mismo estoy comprobando a través de los proyectos que hacemos, y que además se convierten en embajadores de nuestra ciudad, porque viven experiencias propias. Eso creo que no pasaba antes tanto, y la arquitectura es un puente entre el pasado, el presente, es un vehículo súper potente de difusión, de historia, y a la raíz de eso, pues bueno, yo creo que de hecho en los últimos años estamos arrancando proyectos nuevos relacionados con la bodega, porque hay esa inquietud de vivir en un espacio singular. En este contexto en el que estamos, que ya viene de años atrás, en donde no solo en el inmobiliario, sino en las ventas, en lo comercial en general, en el mundo de los servicios, ese discurso de vender experiencias es muy importante. Me ha encantado la referencia que has hecho a la arquitectura como un nexo entre el pasado y el presente, y eso nos lo guardaremos como argumento. Otro ejemplo de lo que estás diciendo
es uno de vuestros proyectos más singulares recientes, que es de la Riva Cherry Homes, aquí en Jerez también, de nuestros queridos amigos de Grupo Carro de Iberdrola. Ahí habéis conseguido adaptar un entorno histórico, también vinculado, ahora nos lo explicas tú mejor si te parece, a las bodegas, en viviendas modernas, viviendas funcionales, que de alguna manera permiten, yo creo que esa conexión sensorial de quien vive allí con la ciudad, con su existencia permanente, no solo a la hora de visitar un museo tal, sino en su mismo espacio, que pueda no salir de la burbuja en la que se mete cuando hace una visita cultural. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? Bueno, la Riva la verdad es que daría para una entrevista entera, porque la Riva ha sido un proyecto muy complejo, muy largo. No lo descartes, porque otro día podemos hacer un monográfico. Pero ese proyecto en concreto, el proyecto de la Riva, que como bien sabes, pues arrancó de una modificación puntual del plan general para poder cambiar el uso industrial o de actividad económica que tenía para hacer vivienda. No todo estaba protegido de esa manera, pero se consiguió a través de una modificación puntual. Básicamente lo que hemos tratado en la Riva es de precisamente mantener la esencia dentro de que estamos cambiando un uso de una edificación que no está concebida inicialmente como para albergar vivienda, con todo el respeto del mundo, para sacar la autenticidad y la identidad de todo lo posible, es decir, texturas, materiales, sistemas constructivos, todo lo posible mantenerlo. ¿Qué ocurre? Que obviamente para insertar un uso de vivienda dentro de un casco bodega que no está pensado para este uso, pues lógicamente tienes que tomar decisiones. O sea, decisiones pues para iluminar, para ventilar, para meter instalaciones que son el requerimiento del código técnico, etcétera, etcétera, lo tenemos que hacer pues de una manera inteligente, en mi punto de vista. Entonces, la clave de este proyecto es combinar precisamente mantener esa historia, esa identidad, con la implementación de sistemas contemporáneos, es decir, las formas nuevas de vida y sobre todo los sistemas constructivos y de instalaciones que requiere una vivienda actual. Esa es la clave. Después la Riva tiene más matices, pero básicamente es combinar contemporáneo con historia. Contemporáneo con historia, inteligencia con creatividad. Exacto. Sin salirnos de la Riva, si algo hemos aprendido en los últimos años en la Asociación de Promotores Inmobiliarios, cuando hemos empezado a estudiar este fenómeno del turismo residencial, es cómo de importante es prestar atención a determinados detalles que a veces se nos escapan, y en esa fase de profesionalización de las empresas promotoras estamos. Recuerdo cuando empezamos, hemos ido a algunas ferias internacionales inmobiliarias en el norte de Europa y nos decían algunos brokers de aquella zona, nos decían, mira, de entrada lo primero es pues los proyectos traerlos un poco adaptados al cliente, al comprador que os encontráis aquí. Un sueco, si puedes, la terraza de 40 metros, y si le puedes meter la cocina en la terraza, mejor que mejor. En de la Riva, según hemos visto, y quizás en ese proceso de adaptación de un activo que estaba pensado para un uso a otro, hemos visto que habéis pensado mucho los espacios libres para que el interior de las viviendas tengan una conexión muy directa con el entorno, y eso tenemos entendido que lo habéis enfocado mucho para mejorar la calidad de vida del residente en esa vivienda. Está también en la esencia, supongo, de lo que nos está Sin duda, sin duda. Ten en cuenta que el Jerez tiene una singularidad que hemos aprovechado, que los cascos de bodega, o sea, hasta ahora, digamos, las intervenciones se han centrado más en rehabilitar los cascos solos. ¿Qué ocurre? Que Jerez tiene una singularidad, que tiene ciertos espacios en el centro histórico que funcionaban como ciudades autónomas y siguen haciéndolo, porque, por ejemplo, González Villa, fundador, bodegas que son más allá de espacios construidos, también son espacios abiertos. Eso lo tuvimos claro desde el primer minuto. Entonces, más allá de que nos cogió la pandemia por delante, que también nos abrió los ojos más aún de las necesidades de las personas de vivir en el espacio abierto, pues siempre teníamos claro que esos espacios abiertos y exteriores tienen que estar conectados con las viviendas. Por ten en cuenta que todas las viviendas de la Riva o tienen un jardín o tienen un patio, o las dos cosas, porque hay tipologías que tienen patio y jardín. Aparte de ya los jardines comunes y las zonas comunes con piscinas, es decir, tiene zonas comunes privadas y zonas comunes públicas, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto fundamental para entender esta promoción, que es como una especie de oasis en el centro histórico, y todo eso en el centro.
con algunos promotores que estamos analizando este fenómeno, el turismo residencial, nos hacen una distinción entre el cliente que quiere, en algún capítulo lo hemos discutido con algún otro invitado, el cliente que quiere meterse en el cogollo de las ciudades y el otro que va buscando un modelo más tipo resort, a lo mejor de la arriba sería un híbrido, ¿no? Podría ser, sí. Entre las dos cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de sostenibilidad, Juan, si te parece. Sí. Nosotros en vuestro estudio hemos detectado también cómo buscáis siempre un equilibrio entre el uso eficiente de materiales, con la funcionalidad, la modernidad, todo muy imbricado claramente en la tendencia actual de la arquitectura sostenible. ¿Cómo conseguís, desde la fase 0, cómo tenéis el paradigma este? A nosotros nos gusta descender la sostenibilidad a hechos concretos. El paradigma como tal yo creo que ya está consolidado. Pero ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista? Bueno, nosotros, yo esto es una cosa que creo que ha hecho bien el Colegio de Arquitectos. Yo creo que tú conocerás bien en los últimos años, he puesto en marcha una herramienta del sello verde de cada proyecto. Al final se trata de, bueno, en la línea de otros certificadores como BREEAM, como LEED, ¿no? Que al final pues tratan de valorar cómo de sostenible es tu proyecto. Pero sí, lo más interesante yo creo de esta herramienta es que lo hacemos desde el inicio, desde la concepción del proyecto. Es más, hasta a cómo aconsejar a un promotor a comprar un suelo, ¿no? Porque es incluso el paso previo. Pues mira, tiene el transporte público al lado, tiene el carril bici cerca, todo ese tipo de cosas influyen, al final para tener una conciencia sostenible, ¿no? Al final no deja de ser un proceso que debe ser transversal, porque al final no sirve de nada que el arquitecto piense algo si no tiene continuidad en el resto de agentes, ¿no? Por lo tanto, aquí tomamos ese decálogo, esos bloques que el Colegio de Arquitectos nos marca a la hora de valorar un proyecto, ese sello verde que hablábamos, y lo aplicamos a los proyectos en la medida que podemos. Evidentemente, cada proyecto tiene su singularidad, no es lo mismo actuar sobre una bodega que sobre una obra nueva, ¿no? Claro. Pero tratamos de coger esos bloques, ¿no? En energía, en situación, en calidad de la edificación, el consumo. Bueno, esto podríamos entrar en más profundidad, pero básicamente eso es lo que utilizamos aquí. Eso es un reto demasiado difícil cuando tienes, porque como tú comentabas, en obra nueva, bueno, pues prácticamente no digo que sea fácil, pero es fácil conceptualizarlo desde el principio y ya luego quizás lo más difícil será llevarlo a doblarle el pulso al promotor, que normalmente siempre está, no todos, pero esa en realidad luego cuando se topa con los costes, ¿no? Pero en una ciudad como por ejemplo Jerez, puede ser el casco histórico de Cádiz o cualquier centro monumental en las propias capitales que tenemos, lo moderno y lo tradicional en una ciudad con tanto valor histórico como Jerez, ¿cómo de difícil es afrontar este tema? Que debe ser mucho. Sí, hombre, tiene unas limitaciones de protección, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo poder ubicar unas máquinas de aire o de aerotermia en una cubierta de un edificio de obra nueva que aviártelas para buscar un espacio dentro de un edificio histórico. Ese tipo de condicionantes. También tenemos otras ventajas, que son aprovechar que, por ejemplo, las bodegas, si hablamos de bodegas en concreto, pues tenemos unos muros de 60 centímetros, que ya de por sí aíslan más que un cerramiento de fábrica nueva, ¿no? Pero sí es verdad que es un reto importante, o sea, es un reto importante, y ahí yo creo que sí estaría bien que de alguna forma la normativa tuviera cierta flexibilidad, sobre todo en las ordenanzas de protección, porque ahí hay muchas veces que, y esto pues es un pequeño llamamiento también, a que realmente la administración tenga cierta flexibilidad a la hora de afrontar propuestas que van en la sintonía de la sostenibilidad, otras también, claro, pero es verdad que a veces nos vemos encorsetados en lo que es la protección a través de los planes generales y de la ficha de catálogo. Eso es otro discurso también que da para mucho, claro, pero bueno. Que entroncaría con la siguiente reflexión que yo quería hacer, cómo todo este tipo de nuevos paradigmas permiten respetar la identidad local desde la arquitectura, es decir, a la hora de afrontar proyectos. Luego te lo preguntaré, pero bueno, Jerez yo creo que un factor diferencial es precisamente qué oferta pone encima de la mesa respetando la propia identidad local. En este caso una bodega que ya de por sí sus condiciones de aislamiento térmico interior por la estructura facilita, pues a lo mejor el valor sostenibilidad versus el valor respeto a la identidad local es más compaginable. Pero bueno, eso sería otra filosofía, eso sí que daría
también Daría para, mucho, sí. para otros podcasts como la flexibilidad regulatoria y tal. Me gustaría que habláramos un poquito de Cádiz, de la provincia, en esta dualidad entre sol y playa, oferta de otro tipo. Centrándonos en el potencial, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene Cádiz, ¿qué valor añadido crees que pueda aportar la arquitectura en términos de turismo residencial? Me refiero, pensando en un modelo propio, ¿podemos aportar diferenciación desde la arquitectura a otros modelos de turismo residencial ya más consolidados que conocemos? Yo creo que sin duda alguna. O sea, yo creo que la arquitectura tiene una fuerza y es un vehículo brutal para difundir nuestra historia. Si te fijas, hay ciudades que se han transformado a través de hitos arquitectónicos. Si hablamos de nuevas construcciones o hablamos de reforma o de rehabilitación, son dos discursos diferentes, pero si te fijas, o sea, Bilbao, por ejemplo, Bilbao es un ejemplo de que alrededor de un hito arquitectónico se ha rehabilitado una ciudad. Es verdad que a través de una inversión espectacular, pero realmente ha hecho cambiar una ciudad, un edificio. Por lo tanto, fíjate si la arquitectura tiene fuerza. Por lo tanto, yo creo que ese ejemplo los tenemos que tomar también en la provincia para hacer ciertas intervenciones. Pero no tenemos que dejar pasar que nosotros de por sí tenemos ya una historia y un patrimonio que a lo mejor no lo estamos usando como deberíamos. Ahora, yo creo que después de muchos años de vacío, si hablamos de Jerez en concreto, bueno, en la provincia en general, porque Cádiz tiene la misma posibilidad que Jerez, lo que pasa que a lo mejor se ha afrontado de diferente manera a través del planeamiento, ¿no? Pero yo creo que, si hablo de Jerez en concreto, yo creo que aquí hay una oportunidad de sacar adelante esa losa que hemos tenido con el centro histórico, que ha sido una losa por la magnitud que adquirió esta ciudad en el siglo XIX. Ha sido una losa que ahora, después de tanto tiempo, estamos viéndole la luz, porque también es verdad que se han hecho las cosas mejor en los últimos años, y yo creo que eso es a donde tenemos que ir. Es decir, mi reflexión, por ejemplo, es Málaga. Málaga, desde mi punto de vista, no tiene el patrimonio que tiene Cádiz, pero han sido tan inteligentes que le han dado cultura a las ciudades. Es decir, han hecho museos, han invertido en gastronomía, han invertido en complementos de costa que al final la han hecho más rico. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y nosotros ya lo tenemos. Ese patrimonio hay que sacarlo a relucir. Claro, esa riqueza cultural expresada a través de la arquitectura. Exacto. Como tú estás diciendo. Muchas veces no sé si tú ves que aquí estamos cayendo en el problema de no querer ser conscientes de lo que tenemos para poderlo aprovechar, o si tenemos que esperar, porque en una ciudad como Jerez, algún hito arquitectónico, nos ponemos a pensar y se nos ocurren 5, 6 o 7 rápidamente como para que sean transformadores de la ciudad. Es verdad que hay que luchar contra una inercia de muchos años atrás, ¿no? Exacto. Hombre, yo creo que hay un componente que es la economía, que es la inversión. O sea, atraer inversor, pues como te decía, la losa que hemos tenido en Jerez, yo creo que en los últimos 10 años, cuando estamos realmente viendo que hay ya un interés por inversores, y están llegando pues nuevos hoteles, nuevos espacios, apartamentos. Bueno, hay muchísima gente comprando este tipo de productos como la Riva, que al final buscando sensibilidad, buscando identidad, autenticidad, y yo creo que eso ya se está haciendo mejor, pero eso yo creo que se ha tenido que regular antes desde el plan general o desde algún instrumento de planeamiento que no. Aquí, desde mi punto de vista, quizá el plan general ha dejado más la opción de crecer la ciudad en vez de mirarnos hacia adentro. Entonces creo que eso ha sido, yo creo, un error de no mirar las ventajas que tenemos en los espacios del centro, ¿no? Para ir terminando, Juan, te voy a hacer 3 preguntas para que me las contestes la primera es más objetiva y las otras 2 te pido que te mojes, ¿vale? La primera, la objetiva, es, dentro de este marco del proyecto Turismo Residencial Cádiz, lo que queremos es utilizar todos los altavoces que estén en nuestra mano para contar las bondades de la provincia de Cádiz. Somos conscientes de que la demanda nacional está muy consolidada. Yo recuerdo a alguna alcaldesa de Jerez anterior que hablaba de cómo Jerez se estaba convirtiendo en la ciudad incluso de la gente del puerto, y sacaba pecho porque aquí está queriendo venir a vivir mucha gente, pero desde el punto de vista del comprador extranjero creo que tenemos todavía deberes. ¿Estáis notando en Jerez
un interés cada vez más en comprador extranjero? Sin duda, sin duda. Nosotros, si hablamos en primera persona en el estudio, lo estamos viendo desde 2 años para acá, lo estamos notando muchísimo. O sea, vienen muchos extranjeros, mucha gente de fuera ¿Y es buscando eso. boca a boca, un efecto llamada o Yo creo que una combinación de más Yo creo que cosas? es una combinación de cosas. Es decir, al final, a ver, no dejamos de ver que las redes sociales son un altavoz espectacular, tanto para la provincia como para cualquier faceta, es decir, gastronómica, arquitectura. Y yo creo que también se está difundiendo mucho a través de esas plataformas y la gente tiene curiosidad. Entonces, cuando vienen y son capaces de valorar el patrimonio que tenemos, se enamoran. Y esto va un poco con lo que hablaba al principio, que ya no vienen solo a museos, o vienen a ver la Real Escuela del Ecuestre, o vienen a ver una iglesia. Ya quieren vivir la experiencia, quieren ver la cultura y la tradición de aquí. Y ahora es cuando te toca mojarte. Hemos hecho un guiño a lo que esperamos de las administraciones que puedan ayudar, flexibilizando fundamentalmente. El primer paso para que un potencial comprador extranjero valore un destino como por ejemplo Jerez pasa, creemos en primer lugar, porque se le pueda ofrecer un proyecto ganador, porque ese proyecto para que llegue a las mesas de comercialización tiene que tener una venta profesionalizada, hay que hacer un esfuerzo en comunicación, hay que ofrecer un producto de alto standing o de medio standing bien concebido. ¿Qué le falta al promotor inmobiliario gaditano desde la óptica de un estudio de arquitectura como el tuyo, con esta sensibilidad y con esta visión también de ver las cosas desde el que mira desde fuera? ¿Qué nos falta? Hagamos un poco de autocrítica. Pues yo creo que quitarnos los miedos. O sea, yo creo que, de hecho, la Riva debe ser un antes y un después. O sea, yo recuerdo cuando arrancamos este proyecto, teníamos miedo de cómo iba a responder el mercado ante una tipología de vivienda dentro de un casco bodega. Solo puede extrapolar a cualquier otro estilo histórico. Pero yo creo que hay que quitarse el miedo, el complejo y sobre todo salir con todo lo que tenemos. Al final, en este proyecto en concreto, o sea, estamos viendo que no solo hay inquietud aquí, hay inquietud fuera, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, el extranjero cada vez tiene más acceso a ese tipo de información. Pues yo creo que el promotor, después de este tipo de intervenciones, debe quitarse el miedo a intervenir sobre espacios históricos. Porque es verdad que requiere de una revisión de los mecanismos a través de la administración para hacerlos más flexibles. Yo he sufrido en mi carne pues, esa modificación puntual, que te puedes imaginar el tiempo que hemos estado con ella, te puedes imaginar cómo es intervenir en un espacio protegido y todo el proceso que hemos llevado cuando hablo de tiempo, pero creo que si somos más flexibles y si nos quitamos esos miedos para realmente poner en valor lo que tenemos, yo creo que somos imparables. Última pregunta. ¿Cómo te gustaría ver a la provincia de Cádiz y a Jerez de la Frontera dentro de 10 años? Bueno, me gustaría que, en general, que todos los centros históricos tuvieran un desarrollo a la altura de lo que son, digamos, porque al final yo creo que las ciudades han crecido, pero como te decía antes, a través de unos instrumentos de planeamiento que no se han mirado del todo hacia la grandeza de su centro histórico. Pasa lo mismo en el puerto. O sea, ya no solo en Jerez, Cádiz, el puerto, y hay otras ciudades que tienen unos cascos históricos magníficos. Pero yo creo que me gustaría que tuviéramos ciudades con centros históricos consolidados, de calidad, sostenibles, y que sobre todo se utilizara mucho la bicicleta. Habría que mirar mucho fuera para ver cómo no es necesario, incluso con clima extremo, cómo la gente utiliza el vehículo lo mínimo posible. Y yo creo que eso es lo que me gustaría que pasara en estas ciudades o este entorno de nuestra provincia. Bueno, pues ha sido una satisfacción charlar contigo. Creo que hemos apuntado asuntos, temas que podríamos desarrollar en futuros capítulos de este podcast. Es inspirador escucharte. Creo que es bueno que quienes se lanzan a proyectos retadores lo cuenten y los demás lo escuchen, y te invito a seguir muy cerca de nuestra asociación, de tener contacto permanente para vender
destinos como Jerez como exponentes del turismo residencial, más allá de los consolidados destinos de sol y playa de los que tantos tenemos también que presumir, no vayamos a pensar lo contrario. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer en este espacio tan maravilloso. Gracias. Encantado. Muchas gracias.